8 de la mañana con 12 minutos. Le agradecemos, como siempre, la deferencia que tiene el ingeniero José Cabrera, consejero del CNE, en atender todas las invitaciones que le hacemos. Que tenga usted un buen día. Gracias, ingeniero. ¿Sí me escucha bien y me ve? Sí, Jimmy, buenos días, Perfecto, Omar, buenos gracias. días a la ciudadanía, les escucho Bueno, perfecto. como usted debe entender, hay bastantes preguntas para usted por cómo se ha venido desarrollando ese tema. Primero, aclárenos usted una cosa. ¿Es el Tribunal Contencioso Electoral un organismo que tiene la facultad de destituir a los miembros, a uno o a varios del Consejo Nacional Electoral? Bueno, en el Código de la Democracia habla de la infracción electoral. En el caso de infracción electoral, podemos ser destituidos. No especifica del tema de si estamos en proceso electoral. La forma de destituirnos es por infracción electoral, el Tribunal Contencioso, o por un juicio político de la Asamblea Nacional. En este caso, nosotros no hemos cometido ninguna infracción electoral, no hemos cometido desacato, entonces no habría razón para que tengamos una destitución. Lamentablemente se ha podido ver por medios de comunicación que el señor presidente del Tribunal Contencioso Electoral, el juez Arturo Cabrera, ha salido a hablar acerca de destitución nuestra, y al igual que el señor Ángel Torres, el doctor Ángel Torres. Es lamentable que los jueces estén hablando de esos temas que parece más amenazas para que cumplamos con su sentencia. Nosotros esperaremos tranquilamente cualquier resolución y tendremos que defendernos. Consejero, esto se deriva de los reclamos permanentes que han venido haciendo todos los días desde hace un par de semanas, por lo menos, los voceros de Justicia Social. ¿Usted cree que cometió algún error por omisión o por lo que sea el Consejo, el CNE, que ha dado origen a esta situación que tiene pues al proceso electoral, al inicio del proceso electoral, en una especie de cuerda floja? Porque mientras no se resuelva el reclamo de la lista 11, cuidado, van a comenzar a pensar en mover la fecha de las elecciones, que es 7 de febrero, que según tengo entendido es inamovible. Bueno, nosotros hemos cumplido con todos los pasos del proceso electoral. No hemos cometido ninguna infracción, peor desacato. Recordemos, si me permite, Jimmy, que sí, esta situación empieza cuando el señor Contralor de la Nación pide que sean eliminadas 4 organizaciones políticas del registro de organizaciones políticas del Consejo Electoral. Nosotros, con la información que nos entregó el Contraloría, procedimos a la eliminación del registro electoral. Las organizaciones políticas, con todo su derecho, acudieron al Tribunal Contencioso Electoral, apelaron, y de las 4 a 3 les devolvieron la vida jurídica. De las 3, 2 procedimos de la manera igualitaria a todas las organizaciones políticas en los tiempos que se debía, y no hubo ningún problema. Con Justicia Social, recordemos que en primera instancia el doctor Arturo Cabrera fue el juez ponente, devolvió la vida jurídica a la organización política. Posteriormente, el Tribunal Contencioso Electoral, en el Pleno, decide ratificar la vida jurídica de esta organización política, y además darles unas medidas reparatorias integrales. Ya. Nosotros conocimos eso inmediatamente en cuanto estuvo ya en firme la resolución, la sentencia. Procedimos, y obviamente, igual que las otras organizaciones políticas, las candidaturas que ya estaban inscritas, se procedió a calificación, etcétera. Pero el día 8 de diciembre el Tribunal Contencioso Electoral saca un auto de ejecución en el que cambian la resolución de ellos
situación que no es posible, cambiaron la resolución y nos ponen otros términos para que se les dé oportunidad para que hagan desde las primarias. Ya. Ahí comienza el problema, porque al darles oportunidad solo a esta organización política de que regresemos a hoja cero en el proceso, que para las otras organizaciones ya cumplieron en los tiempos previstos, a esta organización teníamos que regresarle, según el Tribunal Contencioso Electoral, a darles derecho a democracia interna, inscripción de candidaturas y calificación de candidaturas. Esta situación que es lo que produce que se mueve el calendario electoral. El calendario electoral en la ley dice que es que debemos conversar trabajar en conjunto con el Tribunal Contencioso, pero es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Entonces no puede ser que nos muevan el calendario electoral por una decisión que no está en el juez de primera instancia. Nunca ha hablado de medidas reparatorias, y peor, de regresar al proceso que los tiempos ya concluyeron. Consejero, ahora, mover la fecha el 7 de febrero, según el Código de la Democracia, puede ser causal de nulidad de las elecciones. Eso dice el Código. Bueno, no queremos llegar a mover esa fecha, por eso hemos pedido, incluso de acuerdo al artículo 8 del Código de la Democracia, que es específico y dice, permítame que le lea, dice: los conflictos de competencia que surjan entre el Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral que no sean resueltos con el acuerdo de las partes se someterán a conocimiento y resolución constitucional. Está en la ley. No es que nosotros, porque queremos dilatar el proceso, como dicen los dos señores jueces, estamos pidiendo una consulta a la Corte Constitucional. Dice en la ley, dice en el Código de la Democracia. Entonces, si el Tribunal Contencioso Electoral cambia sus resoluciones, que no es lo correcto, e interfiere en el calendario electoral, tenemos que reclamar. No es que nosotros somos la última instancia y tienen que cumplir lo que nosotros digamos. Claro, No. consejero Nosotros Cabrera, tenemos que ver lo que es constitucional y lo que no es. Consejero Cabrera, bueno, usted sabe, yo no soy abogado, pero se supone que hay un conflicto de competencias entre iguales, en este caso entre jueces, y lo que se ha alegado por parte de quienes cuestionan la acción del CNE de haber derivado al Tribunal Constitucional este lío, es que no son iguales, porque ustedes no son jueces, y en cambio los miembros del Tribunal Contencioso sí lo son. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el conflicto de competencias? A ver, Jimmy, yo no soy abogado, soy ingeniero informático, pero la ley es clara. Artículo 8. Los conflictos de competencias que surjan entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral que no sean resueltas con el acuerdo de las partes se someterán a conocimiento y resolución de la Corte Constitucional. Dice la ley. Es decir, ingeniero, ustedes como mayoría, que son 4, se van a sostener en esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. De la Corte Constitucional. De la Corte Constitucional, sí. Aún cuando corran el riesgo de mañana pasado un juicio político o una destitución por parte del contencioso. Bueno, nuevamente, qué pena, el doctor Arturo Cabrera y el doctor Ángel Torres han salido a decir que nos van a destituir. Bueno, que procedan. Nosotros tenemos las pruebas y tendremos que defendernos, porque no hemos cometido desacato, no hemos cometido ninguna infracción electoral, estamos aplicando lo que dice la ley. Claro. Estamos siendo claros de que nos están afectando en el calendario electoral, que es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Hay otro tema: la resolución nuestra del 11 de noviembre ha sido apelada y el Tribunal Contencioso Electoral ya admitió el 15 de diciembre. Entonces, este momento está en firme
nuestra resolución, y también tenemos el tema del Tribunal Contencioso Electoral, su auto de ejecución. Ingeniero. Tenemos también ese tema de que las dos resoluciones están en firme. Entonces tenemos que buscar una institución, en este caso la Corte Constitucional, que da la ley para resolver este conflicto de competencias. En eso estamos trabajando. Esperemos, en cuanto ya enviemos a la Corte Constitucional, conversar de tal manera de que se resuelva en el menor tiempo posible para ya seguir trabajando en el proceso electoral. Estamos a menos de 2 meses y todavía no tenemos la lista de candidatos. Únicamente es el último candidato que faltaría o que se tiene que resolver es este tema de justicia social que el Tribunal Contencioso Electoral nos ha puesto en este inconveniente. Ingeniero, muy buenos días, le saludo Omar Jaén. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por su tiempo, ingeniero. Me dejó un poquito tambaleando su respuesta anterior. Si se aplaza o se cambia la fecha de la primera vuelta, ¿se anula el proceso o no? No se anularía el proceso. Lo que sí corre peligro es las fechas fatales, que se las llama. No podríamos pasarnos lo que dice la Constitución, que es el tema de la posesión. Mayo, la posesión de los asambleístas, y el 24 de mayo la posesión del presidente o presidenta de la República. Listo, subsanado eso, utilizando términos electorales, subsanado. Ingeniero, ¿ya remitieron ustedes su pedido oficialmente a la Corte Constitucional? Hemos enviado el día de ayer al Tribunal Contencioso Electoral reclamando nuestras competencias. Ajá. En cuanto nos responde el Tribunal Contencioso Electoral, y si es de forma negativa, inmediatamente enviaremos a la Corte Constitucional el procedimiento. Y la Corte Constitucional no tiene plazos para esto, ¿no? Se puede tomar como un día, como un año. Así es, por eso es que tenemos que conversar con la Corte Constitucional en cuanto enviemos, de tal manera que sea resuelto en el menor tiempo posible, debido a la emergencia que estamos en el proceso electoral, que en definitiva es la democracia del país. Ingeniero, a ver, también acláreme, entendiendo que ni usted ni yo somos abogados, estamos clarísimos. El artículo 143 del Código de la Democracia dice: se declarará la nulidad de las votaciones en los siguientes casos. Primero, y el pertinente, si se hubieran realizado en un día y hora distintos al señalado en la convocatoria. Está convocada para el 7 de febrero. No sería, por eso le preguntaba si no era un riesgo el mover la fecha al 7 de febrero. No, porque la fecha es puesta por resolución del Pleno. En caso de emergencia, tendríamos que pensarlo. Obviamente, estoy hablando por mi concepto, no por el Pleno. Ustedes saben, somos un organismo colegiado y todos los consejeros tendríamos que resolver este tema. Por mi concepto, diría que en un caso emergente nos tocaría modificar eso. Lo que sí no podemos cambiar es la fecha que está establecida, que se encuentra establecida en la Constitución. Claro, ingeniero, un comentario sobre este tema. El problema es que aquí hay unos constitucionalistas que parecen francotiradores, y en el momento que se cambie 24 horas la fecha van a atacar, es lo más probable, y van a pedir la nulidad del proceso. Lo estoy presintiendo, pero bueno, oiga, ingeniero, como usted mismo lo ha dicho, tanto el presidente del TCE como el juez Ángel Torres han salido a los medios a decir que ustedes ya vendrían a ser 46 días de desacato, que ustedes están actuando de manera política. E inclusive el juez Torres fue más directo, dice: el señor Cabrera responde directamente al Partido Social Cristiano, que fue el partido que lo llevó al CNE. ¿Usted qué le responde al juez? Bueno, primeramente no son 44 días ni nada parecido. El 3 de noviembre del 2020 se ejecutaría la notificación de la sentencia que se encontraba en firme. Nosotros el 11 de noviembre tomamos una resolución. Entonces no existe, y el 8 de diciembre esta resolución es apelada, que hasta ahora no es tratada por el Tribunal Contencioso Electoral.
esto no es verdad. Que se tomaron 42 días el Tribunal Contencioso Electoral en resolver esta causa, eso es diferente. Y fíjese que el 18 de septiembre de 2020 ingresa el recurso subjetivo contencioso electoral y resuelven el 30 de octubre de 2020. Se toman 14 días en admitir, solo en admitir, no en resolver, solo en admitir. El 1 de octubre admiten el trámite y luego viene el proceso para dar su resolución. Entonces, en los tiempos, no es verdad el tema de que nos hemos tomado 44 días o que estamos en desacato 44 días, eso no es verdad. En cuanto al señor Ángel Torres, que me disculpe, pero no voy a decir nada más que el señor Ángel Torres, vea, incluso cuando fue el problema del juicio político, salió que el señor Ángel Torres fue candidato por una organización política, creo, en el 2014 me parece, que fue presidente de una organización política. Entonces, ¿el señor responde a la organización política? Ahí dijo que no. Pero ahora que estamos en esta posición, dice, el señor Cabrera responde al Partido Social Cristiano, pero no dice el señor Pita es representante de Creo. Tanto a Enrique Pita como a mí y a Estela Acero nos auspiciaron organizaciones políticas de acuerdo al pedido o los requisitos que había en el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que decía que tiene que ser auspiciado por una organización política o por 3 organizaciones sociales. A los 3 consejeros, Enrique Pita, Estela Acero y a mí, nos auspiciaron organizaciones políticas, que yo jamás me he escondido, ni me he ocultado. Ingeniero Cabrera. Porque no es ningún delito. Ingeniero Cabrera, el juez Torres, ya que usted lo menciona, usted sabe que dijo públicamente que supuestamente, porque estas cosas hay que probarlas, los consejeros, tampoco dio nombres, se reunieron en Guayaquil con 2 líderes políticos para, lo que uno colige es para supuestamente bloquear la candidatura del señor Álvaro Noboa. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Yo no he tenido ninguna reunión para hablar sobre ese tema y es lamentable que un abogado que conoce de la ley, un juez, salga a hacer esas declaraciones y no presente pruebas. Es lamentable que no presente pruebas. No voy a pronunciarme más acerca de lo que diga el caballero, no se merece, porque el señor juez, el señor abogado, yo soy ingeniero, yo no puedo salir por ley, pues algo elemental, si no presento pruebas, ¿cómo salgo a hacer denuncias? Y siendo un juez electoral. Ingeniero, mis últimas interrogantes, ingeniero. ¿Qué pasó entre el viernes de la semana pasada y el día lunes de esta semana? ¿Por qué usted, el señor Pita y el señor Verde Soto no acudieron ni a las sesiones del viernes ni del sábado, y la del día domingo ni siquiera creo que fue ni Diana Tamadí ni Estela Acero? ¿Qué pasó? ¿Hubo algún problema? ¿Tuvo algún problema personal? ¿O estaban analizando y puliendo esta propuesta que a la larga la presentó el señor Verde Soto? A ver, el día viernes yo presenté mi excusa por cuestiones personales, incluso hablé con la señora presidenta que yo no podía asistir. Me llamó la atención que la presidenta convocó el día sábado. El día sábado incluso la señora presidenta revisa ese informe y le pide al coordinador que le aclare algo más. El señor coordinador de organizaciones políticas el día sábado envió una comunicación a la señora presidenta y le dice que le dé un día más para poder resolver. Por esa razón la señora presidenta, la convocatoria que hace el domingo no la presenta. La cancela. El día domingo se canceló la sesión por pedido de la señora presidenta. Entonces, el día viernes en la tarde yo no podía por cuestiones personales, ni el sábado, por eso es que mandé la justificación los 2 días. Eso es lo que yo
puedo responder por mi lado. Obviamente que yo, como ustedes saben, soy ingeniero y tengo que hacer mis consultas con mis abogados. Claro. Tengo que consultar con mis abogados de esta situación, pero no ha habido ninguna reunión para pulir. Una última consulta, ingeniero Cabrera. Mire, usted conoce que el día 11 de diciembre fue ingresada otra impugnación contra el binomio Arauz-Rabascal, más bien contra la Alianza 1-5, que fue admitida el 15 de diciembre y de hecho ya están corriendo pues los famosos 30 días que tiene 15. En este caso el juez. 15 días que tiene un juez, que creo que es el juez Torres, Torres, para justamente resolver. Pero aparece, como yo veo, en los boletines del CNE, lista número 16, Alianza Unión por la Esperanza, calificado en firme. Explíqueme entonces cómo es eso, porque estando en firme, ahora resulta que se ingresa o se admite otra impugnación. Bueno, el Consejo Electoral efectivamente incluso pidió, antes de anunciar que estaba la candidatura de la Alianza UNES en firme, pidió al Tribunal Contencioso Electoral las certificaciones respectivas de que no había ningún recurso pendiente. Tenemos esa certificación, por eso la señora presidenta anunció que esta candidatura ya se encontraba en firme. Hoy me enteré que hay un recurso, una acción de pedido, un petitorio, perdón, de dos ciudadanos, y que el Tribunal Contencioso Electoral ha admitido. Nosotros sabemos que la forma de pedir un rechazo hacia una candidatura es a través de la objeción, a través de la impugnación y la petición, apelación. Objeción, impugnación, apelación. Al menos yo no conozco que a través de petitorio se pueda bajar una candidatura, y peor todavía que está en firme. Pero veamos qué dice el Tribunal Contencioso Electoral, que indica que es la máxima autoridad y que tenemos que obedecer todos los ecuatorianos lo que diga el Contencioso Electoral en cuestiones electorales. Es decir, que en teoría, habría sido presentada fuera de tiempo. No sé, en el tiempo me parece que sí está dentro del tiempo, pero es de petitorio ciudadano. Ciudadano. No es ni objeción, ni apelación, ni impugnación. Y según nuestro criterio y según la certificación que nos entregaron antes de que la presidenta anuncie que está en firme la candidatura, ya no había recursos para decir que todavía no está en firme. Pero hoy el Tribunal Contencioso Electoral ha admitido este recurso, este petitorio, y veamos ¿qué dice el Tribunal Contencioso Electoral? Bien, muchas gracias al magistrado José Cabrera por estos minutos de su tiempo valioso. A sus órdenes, como siempre. Gracias.